Apocalipsis 20, versículos del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Acabamos ya en las pasadas conferencias de estudiar todo lo que está relacionado, no de una forma exhaustiva, pero cubrimos bastante material acerca del reino milenial de Jesucristo. Cuando este reinado de 1000 años termine, ya lo vimos que fue anunciado desde el pacto abrámico, confirmado con el pacto davídico. El ángel que anuncia a María el nacimiento de Jesús le confirma que reinaría sobre el trono de David. Así que actualmente estamos viviendo en el reino de Dios espiritualmente, o sea, el reino de Dios ya ha entrado en ciertas personas en el mundo que se llaman cristianos. Y el cristiano, al haber nacido de nuevo, al haber recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, automáticamente tenemos la entrada espiritual al reino de Dios, donde ya Dios quiere que comencemos a reinar. Pero muchos cristianos todavía no saben que son reyes de Dios, sacerdotes de Dios, y viven derrotados, amargados, con rencor. Y esa música es muy anticuada, y esa música no glorifica a Dios, y esa música y quieren todavía tener la mentalidad de hace 3 o 4 siglos, creen que la religiosidad es por afuera, no han podido entender que la santidad es algo del corazón, que Dios mira el corazón, y comienzan ellos a vivir en un área que se llama el legalismo, el ascetismo, y todas las filosofías que el mundo ha tratado de introducir a la iglesia para mostrarnos que el verdadero cristiano es el que dice santo, 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 aunque por dentro sea un sepulcro blanqueado. Entonces, el diablo se ha encargado de engañarnos y de tratar de sustituir el cristianismo con la religiosidad y hacernos creer que en eso consiste la verdadera espiritualidad. Sin embargo, ¿verdad? La religiosidad es el intento desesperado del ser humano para sustituir la espiritualidad otorgada en la palabra de Dios. La religiosidad del hombre lo inventó en la desesperación del vacío que tiene de llenarlo con una religión en lugar de una realidad y de una relación orgánica, dinámica y viva con el Hijo de Dios. Ahora, en su soberanía, Dios va a permitir que durante estos 1000 años Satanás se ha atado por 1000 años. Y hay 2 razones importantes que las quiero mencionar antes de entrar en materia. Número 1, Dios va a permitir que Satanás sea atado durante 1000 años en el reino milenial por la misma razón que se le permite actualmente tentarnos. O sea, durante esos 1000 años no va a haber un tentador. No vamos a tener alguien que nos incite, que nos motive, que nos trate de engañar. Ya vimos que lo vamos a ver que su principal artimaña es engañar para que caigamos nosotros y mordamos el anzuelo. Mostrar la perversidad y el engaño que existe en el ser humano no regenerado y su necesidad de volverse a Dios. Durante estos 1000 años no va a haber diablos, demonios ni Satanás, y al final el ser humano se va a volver a rebelar con Dios al final del milenio. Y esto demostrará que el ser humano, sin una fuerza externa que le motive o le impulse o le incite a pecar, el ser humano tiene el potencial de maldad suficiente para pecar sin un tentador. Muchas gentes dicen es que el diablo me lo hizo hacer. El diablo me puso esta zancadilla. El diablo me tropezó. Y esto es una ignorancia absoluta de lo que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la naturaleza adámica caída. Las personas que entren, acuérdense, al milenio con cuerpos no glorificados,
no serán diferentes de ninguna persona que en ninguna generación del pasado vivió, porque tendrán el libre albedrío y también los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial que entren al reino milenial necesitarán volverse, arrepentirse, recibir a Cristo y comenzar a vivir una vida cristiana. Y la segunda razón por la cual Dios va a permitir que durante estos 1000 años Satanás sea atado es para vindicar su justicia, para vindicar la justicia de Dios, para demostrar que hay personas que aún sin un tentador y sin haber una influencia externa, repito, estas personas merecen ser juzgadas y condenadas. O sea, que en el día del juicio que vamos a ver la próxima semana, el juicio del trono blanco, no van a decir, es que todo lo malo que yo fui fue por el diablo. Habrá personas que le digan a Dios, si tú no hubieras permitido que el diablo se revelara, yo nunca hubiera sido un malo. Siempre me hubieran llamado San Cristóbal de la Roma. Y sin embargo, esto es lo que Dios trata de demostrar durante este periodo que se conoce como el reino milenial. Que el potencial que existe en nosotros es lo suficientemente grande para que nosotros manifestemos la maldad que dice Jeremías 17:9. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando esas personas se vuelvan a Satanás al final del milenio y se opongan a Cristo fácilmente, ya no tendrán excusa para ser juzgadas eternamente. Muy bien, dice el versículo 7 de nuestro pasaje, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Dios nos muestra que así como en el mundo físico material existen prisiones, espadas, guerras, en una dimensión que nosotros le llamamos la dimensión visible, donde vivimos en las 4 dimensiones, altura, anchura, profundidad y el tiempo, que Alberto Einstein descubrió que el tiempo era la 4ª dimensión. Así la Biblia es el único libro que nos abre el entendimiento y nos muestra que hay un mundo, una dimensión que no se alcanza a percibir con los 5 sentidos, invisible, y que esta es más real que lo visible, porque todo lo visible fue creado o salió de lo que era invisible. Dice en Hebreos 11:3, porque las cosas del universo del cosmos fueron hechas de las cosas que no se veían, por lo que no se ve es más real de lo que se ve. Esto choca totalmente contra la filosofía empírica que dice yo no puedo creer lo que no veo con mis ojos físicos, lo que no puedo oír con mis oídos físicos, lo que no tiento, lo que no palpo, lo que no siento. Entonces el ser humano cree que las únicas ventanas que lo pueden comunicar con el mundo que lo rodea son los 5 sentidos y descarta cualquier posibilidad de un mundo existente, invisible, espiritual. Sin embargo, la historia del hombre contradice este pensamiento. La misma brujería. ¿Quiénes son los brujos? Personas que dicen que se ponen con contactos invisibles con espíritus. Y le llaman espíritu, le llaman fantasma, le llaman leyendas, etcétera, etcétera. Los mismos egipcios enterraban a sus muertos y les ponían la espada a la comida. Algo les decía que después de la muerte lo iban a necesitar. El hombre trae, como dice Eclesiastés, la eternidad en el corazón. Entonces vemos en nosotros que por un impulso que nadie puede explicar, ni los sociólogos, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, ni los historiadores, ni los psicólogos, ¿por qué el ser humano siente que hay algo más que esto, que trasciende nuestros 5 sentidos? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no hay nada en este mundo que nos ha podido satisfacer. No hemos dado respuesta a las principales preguntas, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde nos dirigimos? Entonces, señoras y señores filósofos que me escuchan, ¿no es entonces posible que necesitemos ayuda de otro mundo? Si en nuestro mundo no hemos podido encontrar las respuestas más profundas de la filosofía, creo que necesitamos considerar que tal vez de otro mundo vengan estas respuestas. Y esto es exactamente lo que la Biblia nos revela. Que Dios tuvo que hacerse hombre y bajar del otro mundo invisible. El Dios invisible se hizo visible a los hombres visibles, para dejarnos un reino visible que lo gobernáramos invisiblemente, para después Él regresar a lo invisible, regresar y ser visible y reinar visiblemente con nosotros. ¿Me seguiste? El propósito de Dios desde la eternidad es que Él vivía en un reino invisible y creó una dimensión visible.
Pero Él determinó que Él no se iba a hacer visible, sino que nos iba a dejar un testimonio de que Él era una realidad invisible y que lo creyéramos aunque no lo viéramos. El justo por la fe vivirá. Y aquí es donde se determina precisamente si hemos creído que ese reino invisible es real. Y todavía para certificar Dios de que su reino es más importante que el nuestro, bajó este mundo en la persona de Jesucristo y murió en una cruz. Y al tercer día, al levantarse los muertos Jesucristo, nos confirma que Él era realmente el Hijo de Dios que bajó de un mundo invisible a traernos palabras nunca jamás oídas por el ser humano, ni comparables con ninguna filosofía, y demostrarnos que ese reino es más real que el reino en que estamos viviendo. Entonces, mientras este reino invisible, espiritual, se hace visible, temporalmente ha entrado a los seres humanos que se llaman cristianos, donde ahora Dios me dice: Armando, ¿crees que realmente yo soy el Cristo resucitado? Sí, Señor, te creo. Quiero decirte que debes de comenzar ya a reinar. ¿Qué quiere decir, Padre? Dice Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Comienza, ¿quién es un rey? Es una persona que tiene dominio, que tiene autoridad, que tiene mando, que tiene liderazgo. Entonces Dios me dice, mientras reinas, cuando venga Cristo, mi hijo, físicamente, comienza a demostrarme que eres rey de tu cuerpo. Y que tu cuerpo no es tu rey, tu espíritu es el rey, tu cuerpo es tu siervo. Dice Pablo, de esta manera, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo de muchos, venga a ser eliminado. ¿Qué quería decir Pablo? Que el cristiano demuestra realmente que está viviendo en un reino espiritual como rey cuando comienza a decir a los apetitos del cuerpo: no te doy de cigarro, no te doy de comer, no te doy sexo, más que en las áreas en que Dios me ha dado. Tengo el poder espiritual que entró a mí por el Espíritu Santo para poder poner las obras de la carne bajo el control del Espíritu de Dios. Y este es el anhelo de Dios, porque si el reino de Dios aparece mañana y Cristo regresa y comenzamos a reinar, ¿quiénes creen que van a reinar en aquel reino? Los que nunca tuvieron. Por eso en Apocalipsis 2 y 3, ya lo vimos en las iglesias: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Quiénes son los vencedores? Los reyes. Ay, pues a mí me ganaron las batallas, entonces no eres conquistador, ni eres tampoco victorioso. Y tenemos que demostrar esto únicamente a través de el dominio de nuestros cuerpos, de nuestras pasiones. Porque no nos ha dado Dios un espíritu ahí está, de cobardía, sino de poder, de amor y ahí está, dominio propio. Esto es importante, porque tan pronto Satanás se ha puesto en libertad, se va a dirigir inmediatamente, y es interesante el versículo 8 que dice: a engañar a las naciones. Pero, ¿qué naciones? ¿Qué acaso no todas las naciones fueron destruidas en el Armagedón? ¿Qué acaso el mundo no fue destruido durante la Tercera Guerra Mundial? La Biblia enseña que aún después de la Tercera Guerra Mundial, del día de la ira de Dios o de la batalla del Armagedón, habrá personas vivas en la tierra, lo vamos a ver esta noche, y que van a entrar, como dijimos al principio, a entrar a vivir al milenio con cuerpos no glorificados. Nosotros vendremos al milenio ya en la venida de Cristo y en el arrebatamiento, en la resurrección, con cuerpos glorificados. Pero vamos a estar aquí en la tierra con personas que aún no resucitaron, que sobrevivieron a la Tercera Guerra Mundial y que van a pasar vivos a reinar con Cristo. Y estas personas, o la mayor parte de ellas, que durante el milenio no se conviertan ni vayan a Jerusalén a aprender de Jesús, se unirán con Satanás cuando sea soltado y emprenderán la última y final rebelión en contra de Dios. Veamos en el libro de Isaías, capítulo 66, para comenzar en esta noche, versículos del 18 al 19, que habrá sobrevivientes de la batalla del Armagedón y que se convertirán en testigos de la gloria de Cristo cuando regresen a sus naciones.
Isaías 66, versículo 18 y 19. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Esto no puede ser en la batalla del Armagedón. En la batalla del Armagedón, en la Tercera Guerra Mundial, viene la destrucción, viene a juzgar a las naciones. Pero aquí está hablando de un tiempo cuando las naciones van a venir, no para ser juzgadas, sino para ver la gloria de Dios. Y pondré en ellos señal, versículo 19, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, Lud, que disparan arco, a Tubal y a Labán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea que cuando ya estemos en el reino milenial con Cristo, habrá muchísima gente que todavía van a estar, a lo mejor algunos van a estar ahí cerca en la Mecameca, cerca de Popotec viviendo, a los otros hay por Perú, otros por otros lados, que ni siquiera, ahora sí que, no chepo ni dónde, ni qué pachón, ni qué sucedió. Nomás vi que cayó la lluviecita. Y toda esta gente en el mundo que nunca supieron nada, vamos a estar concentrados en Jerusalén y Dios nos va a mandar a todos lados para que acabemos de publicar y de evangelizar al mundo. Y nuestra misión es traerlos y llevarlos a Jerusalén a que vean la gloria de Dios. Vayamos ahora a Zacarías, capítulo 14. ¿Cuántas cosas nos revela la palabra de Dios? Y andan ustedes escribiéndole a Walter Mercado. ¡Qué barbaridad! Dice Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 19. Vean lo que pasa, amados santos, cuando ponemos la palabra de Dios junta. Cuando unimos los versículos, podemos trazar la palabra de Dios y la doctrina de verdad. Zacarías 14, 16 al 19. Y todos los que, ¿qué? Los que sobrevivieren, los que quedaron vivos, en otras palabras, de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Esto jamás se ha cumplido, nunca. A Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En el milenio, cada año habrá la fiesta de los tabernáculos. Y todos aquellos que nunca supieron nada de Cristo ni nada, los vamos a llevar. Y tal vez por eso Dios nos ha puesto a esta iglesia que cada año estemos celebrando la fiesta de los tabernáculos. No como una obligación, ni por nos va a hacer más santos, ni mucho menos, sino como un ensayo. Como un ensayo. Para que cuando llegue la fiesta de los tabernáculos de milenio digas tú, ¿y esto qué es, verdad? Esto no se parece a Garibaldi. Ni se parece a las fiestas de mi tierra. Entonces, cuando llegues allá, me acuerdo allá que los bailables y lo que pasaron ahí en las pantallas, y que era la fiesta de la cosecha, y todas las chocitas, la palabra Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Sukkot significa en el hebreo chozas o cabañitas, y vas a comenzar ya por lo menos a tener algo de información para cuando lleguemos ahí, celebremos la fiesta de los tabernáculos. Y dice el versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Vemos que en el milenio habrá juicios. En el milenio, lo vimos en la clase pasada, habrá muerte. En el milenio va a haber reproducción sexual de los seres humanos. Seguirán las mujeres dando a luz, pero sin dolor. ¿Cuántas maldiciones hubo desde el principio de Génesis 3? La mujer parirá con dolor, las espinas del campo y los cardos ofrecerán resistencia al ser humano, el trabajo se convirtió en una maldición y toda la creación fue puesta bajo vanidad por causa del que la sujetó en vanidad y toda la creación gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Pero en el milenio, si va a haber muerte todavía, pero los animales no van a tener ferocidad y las flores no van a tener espinas, ¿cuántas maldiciones se quitaron en el milenio? Ya lo vimos en las últimas clases. ¿Cómo sabemos entonces de que no hemos entrado a Apocalipsis 22, donde dice
y ya no habrá más maldición. ¿Y cómo sabemos en 1 Corintios 15 que dice, y el último enemigo en ser vencido será la muerte? Entonces, si en el milenio va a haber todavía muerte y va a haber castigos de Dios, no hemos llegado el ser humano a la etapa final. El milenio son casi vacaciones para los cristianos con cuerpos glorificados. Pero toda esa gente que entró al milenio se va a revelar. Entonces, al acabar el milenio y al ser Satanás soltado y engañar a muchos moradores y la última rebelión, se aplaca esa rebelión y entonces entramos a la nueva Jerusalén, a los nuevos cielos, a la nueva tierra y comenzamos a vivir la eternidad, donde ahí ya no habrá muerte. El milenio será la última oportunidad para muchos seres humanos que no oyeron el Evangelio. Porque todos los seres humanos cuando venga Cristo que oyen el Evangelio no tendrán oportunidad de oírlo otra vez. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Dios va a tener misericordia de muchas tribus y muchas personas que jamás oyeron de su palabra. Y dice el versículo 18 de Zacarías 14, para terminar, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, pausa, vemos nosotros que Egipto volverá a convertirse en una nación y se va a llamar Egipto. Va a ser otra nación Egipto. No habrá lluvia y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces vemos nosotros que de los últimos juicios que van a caer en Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis 16, que son las copas, y de los terremotos que van a devastar, y de los tsunamis, y de los meteoritos que van a caer sobre la tierra, no hay tal cosa en la Biblia como el fin del mundo. No hay tal cosa como el fin del mundo. Aun cuando venga Cristo, la tercera parte de los seres humanos estarán vivos. Entonces, el mundo no se acaba cuando venga Cristo, ni con la tercera guerra mundial. Va a haber sobrevivientes. Dice en Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió a gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué grado alcanzó el terremoto en Sumatra con el tsunami del 26 de diciembre del año pasado? Casi 9 grados en la escala de Richter. Ahora, si aquí dice que estos terremotos que vienen son como jamás lo habíamos visto, son grado 10 o grado 11. Y si son trepidatorios en lugar de oscilatorios, como son los que menos daño hacen, imagínense nada más, porque hasta las islas van a desaparecer. Y la gran ciudad, versículo 19, fue dividida en 3 partes, o sea, Jerusalén. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el del peso de un talento. O sea, aquí son un talento aproximadamente son 4.6 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Recordamos que todos estos terremotos y estas plagas tendrán lugar antes y durante el tiempo del Armagedón, cuando Jesús regrese a la tierra. Ahora, en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 33, Jeremías capítulo 33, la Biblia nos revela que durante el milenio habrá personas que se vuelvan a Dios. Habrá personas que tendrán la oportunidad de volverse a Dios. Y repito, aquellas personas que nunca la tuvieron cuando Cristo vino, ni jamás escucharon. Dice Jeremías 33, versículo 22, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. O sea, durante todo este tiempo,
en que la descendencia de David se va a multiplicar, habrá levitas que le sigan sirviendo a Dios. Veamos ahora el libro de Ezequiel, después de Jeremías, sigue Lamentaciones y después Ezequiel. Son dos libros después de Jeremías, capítulo 47, Ezequiel 47, versículo 22 y 23. Y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel, echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí les daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Habrá durante el milenio multiplicación, descendencia, va a haber niños naciendo y van a ser asignados de acuerdo a las tribus de Israel. Ahora también la Biblia nos dice en Isaías capítulo 2 que estas naciones que van a existir durante el milenio, hay un propósito de Dios detrás de las naciones. ¿Cuándo tuvieron origen las naciones? ¿Cuándo? Porque antes, recuerden ustedes, antes de que hubiera naciones, en la Biblia, en el Génesis, había ciudades-estado. Sobre todo los que ya oyeron la serie que predicamos, que se llamó Las Naciones y Dios, que predicamos en el sur. Es una serie preciosa que se llama Las Naciones y Dios, se las recomiendo a los que les interese el desarrollo sociológico, el desarrollo urbanístico, el desarrollo histórico, geográfico, desde las primeras ciudades y naciones hasta los tiempos que vivimos, y examinamos todo el Génesis 10, la tabla de las naciones. Cada nación que actualmente se encuentra como Irán, que antes era Nof, donde se escondió Caín, y en el 35 se convirtió a Irán, antes era Persia, y Fud, que ahora es Libia, y todas las naciones absolutamente están en la tabla de Génesis 10. Y la Biblia es el único libro que nos dice el origen de los lenguajes, el origen de la familia, el origen del ser humano, el origen del mundo, el origen del universo, el origen de las naciones. Y las naciones se formaron cuando Dios dividió la tierra en tiempos de Eber, y lo confirmó en Deuteronomio 32 Moisés, cuando dijo en los tiempos en que Dios dividió la tierra. Entonces, ¿por qué se dividió la tierra? Porque los seres humanos, si nos juntásemos todos, y no hubiera naciones alemanes, franceses, italianos, chinos, mexicanos, estadounidenses, ya no hubiéramos durado ni siquiera 10 años. ¿Cuándo sucedió esto? En la Torre de Babel. ¿Qué hizo Dios en la Torre de Babel? Vio Dios, Génesis 11, que el pensamiento de todos era el mismo. Como dice el Salmo 2, echemos de nosotros las cuerdas, rompamos sus ligaduras, hagámonos un nombre, levantémonos una torre que llegue al cielo, por si fuésemos dispersados. Y viendo Dios que nada los haría desistir, dijo, si no confundo sus lenguajes, y comienza uno a hablar de una lengua y otro, van a cumplir su propósito. Van a tener un papa o un rey universal que va a ser el anticristo finalmente y se va a cumplir el sueño de las naciones humanistas y entonces el mundo no puede seguir. Y Dios en su misericordia divide la raza humana en lenguajes para que se formen los alemanes, los italianos, los rusos, con el propósito de conservar y que pudiéramos sobrevivir más tiempo en este planeta. Entonces, las naciones, ¿qué cosa fueron? Un juicio de Dios. Pero cuando venga Cristo en el milenio, vemos otra vez las naciones. Como ya leímos, Egipto va a volver a levantarse como nación. Pero ¿cómo es posible que ahora en el milenio se vuelvan a levantar naciones? Porque ahora Dios ya no va a permitir los partidos políticos. En el reino milenial no va a haber tal como demos tratos, el gobierno del pueblo, que se traduce democracia. No es el gobierno del pueblo el que Dios en su intención quiso que pudiera gobernarnos, sino que Dios quiere que nosotros seamos gobernados a través de una teocracia, que significa el gobierno del teos, de Dios. Entonces, durante el reino milenial, Dios va a apuntar, a ver, aquí, Pancho, Pancholín, Ramírez, fulano de tal, tú vas a estar en México o en Estados Unidos si existe,
la Biblia no dice cuántas naciones va a haber, y tú en Francia, tú en Egipto, menciona muchas del Medio Oriente y del Asia, y algunas de Europa, y cada persona que en esta vida, tal vez tú que me escuchas cristiano, y ustedes por la televisión, que fuiste fiel, y que cuando moriste, Dios te encontró fiel, puro sexualmente y en santidad, sobre mucho te pondrá tu Señor. ¿Y qué significa sobre mucho? Sobre muchas personas, y vas a tener la capacidad de poder ser líder, y no vas a ser presidente de la República, van a ser jefes o líderes nacionales gobernados con el centro y la matriz en Jerusalén por Jesucristo y el rey David. Entonces, estas naciones van a tener otro sesgo, van a tener otra perspectiva durante el milenio original de Dios, donde Él va a poner a los jefes de cada nación. Vean ustedes esto en Isaías 2, versículo del 1 al 4. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, noten, en lo postrero, o sea, en lo último de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Noten que la palabra monte en el Antiguo Testamento simboliza gobiernos o reyes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. O sea, va a haber una reunión o una cumbre de naciones tal vez una vez al año. ¿En dónde? ¿En París, Tokio, en Londres, Washington, Camp David? No, en Jerusalén. Ahí será el centro de la reunión de todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vean la razón por la cual mucha gente y las naciones irán a Jerusalén. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿A qué van a ir las naciones? ¿A Jerusalén? ¿A qué van a ir? A aprender, a ser enseñados por Jesús. Y ahí dice Zacarías, y los que no vinieren, no vendrá lluvia sobre ellos. O sea, habrá rebeldes. Cuando dice, y los que no vinieron de Egipto, y los que no vinieron de los sobrevivientes, caerán juicios sobre ellos. Otra vez, en el milenio, el hombre tendrá la oportunidad de libremente ser enseñado, ahora sí, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué creen ustedes que se le adjudicó a Cristo el título Rey de Reyes? Mucha gente dice Rey de Reyes, o sea, de todos los reyes que hay ahorita en el mundo, no, para nada. Rey de Reyes de nosotros. Nosotros somos reyes. No de los reyes del mundo. Los reyes del mundo no tienen a Jesús como rey. El título Rey de Reyes significa el rey de los reyes, aquellos que van a gobernar en las naciones por Cristo. Cuando Él venga, viene como Rey de Reyes. Ya Dios sabe quién de ustedes, quién de todos nosotros en el mundo va a comenzar a estar preparado para gobernar con Él. Y dice el versículo 3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El Tribunal Superior de Justicia universal del planeta Tierra ya no saldrá de cada nación el Tribunal Superior de Justicia de México, el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos, el Tribunal de Inglaterra, los senadores, la Cámara de los Comunes. Ya no va a haber cada nación tener su tribunal, ni sus leyes, ni su jurisprudencia. Ahora todo absolutamente será concentrado en Jerusalén. De ahí saldrá la ley para todas las naciones. O sea, va a haber la misma ley en Francia, o en Estados Unidos, o en Italia, será la misma ley, y todo saldrá de ahí, del centro de la tierra, en Jerusalén. Y de Jerusalén, la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, otra vez se menciona, el juicio que va a haber con muchas de ellas, y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adistrarán más para la guerra. Durante 1000 años, no va a haber tal cosa como que, y ya un pinochetazo allá en México, y ya se levantó un ejército zapatista allá en Yucatán, y ya le quieren cortar la cabeza a este partido. Durante 1000 años no se va a escuchar nada de estas cosas, porque cualquier levantamiento va a ser aplacado y aplastado, porque va a juzgar, dice, con vara de hierro. Este levantamiento tendrá lugar hasta que Satanás sea levantado, hasta el final del reino milenial. Y en Isaías 11, denle algunas vueltas ahí a las páginas, Isaías 11, versículo 3 al 5,
se menciona con diferente lenguaje, lo mismo, Isaías 11, del 3 al 5, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este impío es el anticristo. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, vamos a terminar en el libro de Ezequiel, con la más grande revelación en el Antiguo Testamento, no solo de la Tercera Guerra Mundial. Ezequiel capítulo 38 y 39. Ezequiel 38 y 39 son dos capítulos maravillosamente diseñados por el Espíritu Santo para explicarnos claramente quiénes o cuáles de las naciones, quiénes de los gobernantes se van a reunir para venir contra Jerusalén o Israel antes de que venga Cristo en la Tercera Guerra Mundial. Y vemos que hay un líder aquí que se llama Gog. Este hombre llamado Gog es el anticristo. Es otro de los nombres que tiene el anticristo. Y vemos una confederación de naciones en Ezequiel 38, pero esto es maravilloso porque esto fue escrito hace 2700 años aproximadamente. Imagínense esto, hace 2700 años, cuando hay muchas naciones que no existían, se mencionan las naciones que 2700 años hay después, en el siglo XXI, y que son exactamente las naciones que ahora actualmente se están alineando, identificando como antisemitas, como aquellas que van en contra de la libertad y que están preparando para unirse en contra de la Tercera Guerra Mundial. Esto es asombroso. Por ejemplo, en el capítulo 38 dice el versículo 5 al 6, Persia, que es actualmente Irán. Irán se le cambió el nombre en 1935, el siglo pasado, el siglo XX. De Persia se le cambió a Irán. Irán actualmente es la nación, después de Irak, que se calificó por las Naciones Unidas como la que potencialmente ya tienen la bomba atómica. Y actualmente, ahora que acaban de nombrar a Condoleezza Rice, que era la asesora de Seguridad Nacional del presidente Bush, la acaban de nombrar secretaria de Estado en lugar de Colin Powell, le preguntaron a esta señora, una negrita, que si Estados Unidos tenía un programa, un plan de atacar a Irán después de Irak. Contestó, para nada. Vamos ahora a dejar que Europa se encargue del área del Medio Oriente. Casi me desmayo cuando dijo esta declaración. Vamos a dejar que ahora sean los europeos los que se encarguen del Medio Oriente. O sea, ya no nos metan en problemas, no queremos demostrar al mundo que somos expansionistas, ni queremos esto a fuerza, ¿verdad? Porque se demostró que tiene la bomba atómica y que Irán es una amenaza en el Medio Oriente si tiene la bomba atómica para poner al mundo de rodillas y apoderarse del petróleo. Y la Biblia dice exactamente eso, que antes de que venga Cristo, Europa se reunirá y hará una alianza con el Medio Oriente. Irak, ya lo vimos, se convertirá en el centro del comercio mundial, y como Estados Unidos está tan desprestigiado ya por miles de cosas, va a ser Europa la que intervenga en el Medio Oriente y hagan este pacto, y de ahí salga de este pacto el anticristo. Todo se está acomodando exactamente como la Biblia lo dice. Y aparece Irán, Persia, entre las naciones que se vendrán en la unión contra Rusia y las naciones que se repartieron después de la unión de la repúblicas socialistas soviéticas y que ahora ya son muchísimos estados y cada quien son repúblicas. Todas estas repúblicas, menos Ucrania, son musulmanas. Y no es absolutamente una coincidencia que también, ¿verdad?, los musulmanes radicales, no todos, los musulmanes radicales fundamentalistas como los que se aventaron contra las torres, sean aquellos que han dicho vamos a morir como suicidas hasta que tengamos a Jerusalén como la capital y se ha derrotado Estados Unidos e Israel. Tenemos a Cus, que es Sudán actual en África, que es uno de los países donde más cristianos han matado. Fut, que es el antiguo nombre para Libia. Llega a tu casa y comienza a situar estas naciones en el mapa.
Gomer, que es Alemania. Alemania. Schröder, actualmente el ministro de Alemania, se acaba de sentar con Putin, con Rusia, y acaban de hacer un pacto y un trato actualmente entre Rusia y Alemania. Y acaban de hacerse los grandes cuates, fueron a Garibaldi juntos, a echarse ahí un mariachazo. Y es increíble que la Biblia profetice que Alemania se va a reunir con Rusia. Y con esta confederación de naciones, de las naciones europeas, que se vengan contra la Tercera Guerra Mundial. Tenemos a Togarma, que es Turquía actual, que es un país que se encuentra en la frontera en la Unión Europea, donde no se puede saber si es del Medio Oriente Turquía o del continente africano, o sea, es el huerfanito casi de Europa, Turquía, donde en la última guerra del Golfo Pérsico Turquía prohibió que hicieran bases, se les permitió a los americanos volar sobre su cielo para atacar Irak, ahora que cayó Irak y Saddam Hussein. Pero nos damos cuenta, en la primera, el Golfo Pérsico, en la primera guerra, lo apoyaron, pero ahora en esta última guerra, Turquía dijo, ya no permitimos bases americanas, que vuelen solamente así, porque nos pueden proteger en la frontera contra los kurdos, pero ahorita necesitamos nosotros ser independientes y están próximos a ser aceptados en la Unión Europea. Todas estas naciones, dice la Biblia en el versículo, dice en el versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿Cuándo será el tiempo del ataque y de la confederación de las naciones contra Israel? Cuando los israelitas moren confiadamente. Desde 1948, que se estableció la nación de Israel, jamás han tenido un día de descanso. Aquí nos preocupamos que el tsunami y los guerrilleros y los narcos, y si tú vas a Israel, todos los jóvenes y las muchachas duermen con el rifle en sus manos. Se levantan con el rifle en sus manos. Salen a la calle y sus papás no saben si van a regresar. Viven bajo la amenaza de muerte, del terrorismo. Tú te subes a un autobús y no sabes, te subes aquí al metro 100, ¡ay, me asaltaron en el metro 100, me quitaron la cartera! Vete a Israel y puedes volar con todo y el camión. No sabemos nosotros lo que es vivir bajo la psicosis del terrorismo continuo. Así es como vive ese pueblo desde hace más de 50 años. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando el anticristo venga, él va a hacer un pacto. ¿De qué cosa? Va a hacer un pacto con los judíos, donde les va a garantizar que nadie los va a tocar. Y va a ser precisamente a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, cuando el anticristo va a romper ese pacto, y es cuando ellos crean que nadie los va a atacar, cuando moran confiadamente, que se vienen contra ellos, en una traición, en un contubernio, en un complot, para tratar de destruirlos. Y ahí es cuando viene el Señor Jesucristo con todos los santos. Y terminamos aquí en Ezequiel 39. Hay tanto que hablar, bueno, la Biblia es tan rica, la palabra de Dios, y tantas cosas. Dice la Biblia en el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Aquí se está dirigiendo a Gog y a Magog. Quiero decirles que todo lo que es actualmente Togarma, Magog, Meshech, Tubal, es toda el área que está cerca del Mar Negro y que son las repúblicas, que todos los estados que pertenecían a las repúblicas socialistas soviéticas, como aquí tengo algunos nombres que son Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Ucrania. Todas son musulmanes menos Ucrania y todas están junto al Mar Caspio. O sea, todo este conjunto de naciones, Alemania, Libia, Sudán y Turquía, se van a unir para venir y cerrar la pinza contra Israel. Israel volará o hará explotar las bombas atómicas y una gran conflagración atómica nuclear terminará con el planeta Tierra en la Tercera Guerra Mundial, donde sobrevivirán la tercera parte de los seres humanos. La Biblia nos da detalle con detalle de todas las cosas que van a suceder en el futuro para que cuando comiencen a suceder, dijo Jesucristo, os acordéis que yo os lo dije antes. Y para que creáis que yo soy aquel que dio su vida por ustedes en una cruz. Y todas estas cosas no fueron anunciadas por Dios para los curiosos, ni para enriquecer tu intelectualidad, sino que sepamos los cristianos cómo va a acabar el mundo. No el fin del mundo, cómo va a acabar la raza humana hasta la segunda venida de Cristo. Y para que veamos cada año lo que está pasando, lo que está pasando, lo que está pasando,
lo que pasó en el siglo XX, en las dos guerras mundiales, y veamos que todo está pasando, y lo veo, aquí estaba en la Biblia, y lo que sucedió, aquí estaba en la Biblia, y lo que sucederá, aquí está en la Biblia, y no hay nada que esté sucediendo, histórica, arqueológica, científicamente, que no haya sido escrito antes, con anterioridad, en este santo libro que es la palabra de Dios. Para que nuestra confianza no esté en ninguna institución, en ninguna filosofía, en ningún ser un hombre, sino en aquel que dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo, a recompensar a todos ustedes según sean sus obras. Por lo tanto, no os canséis de hacer el bien. Firmes y constantes en la obra, hermanos. Anímense, levántate, échate porras, pídele a Dios que te fortalezca, que nos dé energía, que nos dé revelación, que nos dé claridad, que sepamos claramente cuál es nuestro papel, qué debemos hacer en esta época tan difícil que estamos viviendo para poder ser de los sobrevivientes y de aquellos que, tal vez como Dios dice, serán fieles hasta la muerte. Oremos. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias porque ella alumbra, Señor, nuestra vida, alumbra las naciones, alumbra la historia, porque es tu historia. Gracias, Padre, por mostrarnos que tú eres el alfa y la omega y que tú tienes el control de todos los eventos en el mundo. Que nos lo cuentas todo y lo relatas todo y lo registraste todo para que supiésemos que tú eres Dios y que no hay Dios fuera de ti, ni nadie que pueda salvar a la humanidad más que tu Hijo Jesucristo, quien no vino al mundo para condenar, vino a salvar al mundo, para que cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bienaventurados, dichosos, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios le dio a su Hijo esta revelación del Apocalipsis para manifestarnos a nosotros, sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y Él ha dado testimonio de la palabra de su Padre y de todas las cosas que vio. Gracias, Padre, porque te alabamos a ti, el que eras, el que eres y el que has de venir. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A ti, Jesús, a ti, Hijo de Dios, te damos toda la gloria y todo el honor y toda la adoración en esta hora por la vida que diste por nosotros en esa cruz, por haber traído a nuestra vida esperanza, por habernos venido a revelar que hay vida después de esta vida y que la eternidad es algo más real que el mundo que vivimos. Y que cualquiera que crea en ti, Señor, no simplemente como un personaje histórico, o como un gurú, o como uno de los más grandes iluminados que ha habido en la tierra, sino como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, tendrá la vida eterna. Y esta noche muchos de ustedes, otros que nos ven por la televisión, que Dios te brinde esta oportunidad de que vengas a la cruz. Y si alguna persona en esta noche quiere y siente la necesidad en su vida de entregarle su vida a Jesucristo, hoy que tu corazón está listo y preparado para Él, no te endurezcas. Y ahí desde tu lugar, desde donde nos estás escuchando o viendo, dile estas palabras a Dios. Señor mío, gracias por tu palabra, por iluminar mi mente y mi corazón y mostrarme que el mundo tendrá un final. Un final donde tú vendrás
a establecer la justicia y la paz, y donde continuaremos en este mundo viviendo. Yo quiero ser uno de ellos, Padre. Yo quiero entrar no solamente a tu reino espiritual, sino quiero entrar a tu reino físico. Cuando tú vengas, como el Rey de los Reyes, que pondrás en todas las naciones, que será tu pueblo. Me arrepiento de mis pecados, Dios mío. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Creo que a los 3 días volviste a vivir para traerme la esperanza de volver a vivir yo también. Y ahora, Jesús, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre maravilloso. Amén.